Muy buenas tardes, bienvenidos a Busca TV. Hoy te invitamos a que nos acompañes a este encuentro donde los suboficiales vamos a conversar sobre los saberes del personal de suboficiales. Te invitamos a que al finalizar te des un like y que te suscribas a nuestro canal. Para así cada semana te invitamos a ver Busca TV. Nosotros vamos a seguir hablando de nuestros problemas, de lo que nos pasa, y para que se entere tanto el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas y fundamentalmente la sociedad. Entonces, creo que esa es nuestra posición, ¿no? Rubén, si me permitís, quería reiterarle lo que le dije hace 2 años atrás a Rubén Alfonso. Realmente lo vuelvo a felicitar porque desde que tengo uso de razón, el trabajo de él es el mejor trabajo que he visto en mi vida. Jamás he visto nada que se parezca ni de lejos a ese excelente trabajo que hiciste, Rubén, y tan clarificador que yo creo que cualquiera lo puede entender. Así que yo por mi parte, modestamente, invito a que vuelvan a ver el video, la grabación es excelente. Muy buen trabajo, Rubén, excelente trabajo. El del recientemente retirado suboficial mayor, Rubén, se me va el apellido. Alfonso. Rubén Alfonso. Rubén Alfonso de la gloriosa Infantería de Marina. Vamos todavía, Sí, sí. Bueno, ese está en YouTube. Pero él había hecho otro anterior, que era las escalas, cuál era la diferencia que teníamos entre jerarquía y cuánto nos fueron sacando en porcentual desde el sueldo, desde el almirante o general, ¿no?, al suboficial mayor, y con el correr de los años hemos perdido un 10%, ¿no? Sí. Es así, ¿no, Rubén? Sí, así es. Entonces, bueno, a veces dejamos que nos representen nuestros jefes de Estado Mayor, pero nos vemos que tenemos intereses encontrados, porque, o sea, si nos sacan, los que nos tienen que representar, nos sacan un porcentaje, pero ellos siguen en la misma situación, bueno, hay algo que no nos estaría cerrando a los suboficiales, se nos está perjudicando de alguna manera. Por eso que se dice que las palabras generan realidad, ¿no? Y por eso decimos que hay una carrera militar del suboficial, y en algún momento tendrá que ser separada de la carrera militar del oficial, porque cuando nos demos cuenta que ellos tienen un techo y nosotros tenemos un techo, pero resulta que ahora, como ellos deciden cuánto nos dan en porcentaje del sueldo del almirante, y nos ha ido, hoy tenemos un 49 o un 50, ¿no? Rubén, ¿es así? Del sueldo. Hoy estamos al 50%. 50. Claro. Y la mayoría son hombres de 35 años de servicio, los oficiales mayores. Entonces, hoy el suboficial entra con estudios secundarios a comenzar la carrera, igual que un oficial. O sea, ¿a qué se debe tanta diferencia? Está bien que en los grados máximos haya, por un nivel de responsabilidad mayor sueldo, pero, o sea, un suboficial mayor y un capitán de fragata, un capitán de fragata tiene 23, 24 años de servicio, entre 25. Y el oficial mayor tiene 35. Uno tiene responsabilidad técnica, como es el oficial mayor, donde tiene que administrar millones de dólares del Estado argentino, y es de todos los ciudadanos, porque acá pareciera que los dueños de las fuerzas son un par de personas, y no es así. El material bélico, el material de defensa,
es de toda la sociedad porque lo pagamos con todos los impuestos. Perdón, Rubén, Gerardo, vos me estabas pidiendo la palabra. Sí, lo que te quería decir es que acá hay una deuda pendiente porque tenemos que mencionar que es muy necesario, estamos en el siglo XXI, ya en la tercera década del siglo XXI, y hay que instalar el tema de la profesionalización de la carrera de suboficiales. O sea, hay que profesionalizar al suboficial, que hoy por hoy no es tenido en cuenta. Por todo lo que decís vos y por todo lo que nosotros sabemos, pero que la mayoría del pueblo argentino no lo sabe, porque si hoy hay buques que todavía navegan y hay aviones que todavía vuelan y vehículos en el ejército, Claro. es por la capacidad técnica de los suboficiales, y esa capacidad técnica es el resultado de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo, y hay algo que rara vez se menciona, que los suboficiales, por lo menos en el glorioso ejército argentino al que pertenezco, siempre hemos tratado de capacitarnos por motu propio, porque rara vez la fuerza nos daba la posibilidad. Y hemos gastado de nuestro pecunio, dineros, para tener cierta capacitación que después la volcábamos en el material, para mantener el material. Por eso es que todavía hay Sherman de la Segunda Guerra Mundial que están en funcionamiento, hay camiones Reo de la década del 60 que están en funcionamiento, si no, no tendríamos nada. Y lo mismo debe pasar en las tres Fuerzas Armadas. Lo que no hay, y que sí nosotros tenemos desde acá, empezamos a hacer un pedido, es ir por la profesionalización de la carrera del suboficial. El suboficial no es considerado un profesional, y las consecuencias es todo esto que estamos hablando. Claro. O sea, ¿dónde se nota el no reconocimiento del profesionalismo del suboficial? En el sueldo. Claro. Ahí está. Exacto. Por eso que desde USCA, ya hace casi 2 años venimos trabajando y a través de distintas conferencias, charlas, poniendo de manifiesto todas estas, o sea, el valor que tiene el suboficial de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad también, hay que reconocer el valor de los oficiales de las Fuerzas de Seguridad. Pero en este caso, hoy es un tema muy, muy puntual con el sueldo de los oficiales de las Fuerzas Armadas. Y vamos poniendo de relevo ante la sociedad las capacidades. Ayer, en un programa de radio aparte, comentaba que la fragata Libertad estuvo en Brasil esta semana. Si ustedes vieran lo bien que hace quedar la fragata Libertad, nuestros suboficiales y oficiales también, ¿no? Pero todos los que integran la Armada, porque la fragata hace de embajadora de Argentina, ¿no? Pero lleva un pedacito de cultura de todas las provincias de nuestro país. Entonces, los sabores, entonces, hay cosas que llevamos los suboficiales más allá de ser especialistas en armas, o de ser especialistas en motores. También somos hombres de nuestra Argentina que somos capaces de llevar cultura a otros países. Lo vemos también cuando se va en misiones al extranjero, ¿no? Por ahí a defender la paz en algún territorio o realizar tareas humanitarias, como ha sido el caso de Haití. Entonces, ahí están nuestros suboficiales también. Entonces, por eso decimos que hay que reconocer el valor de la carrera del suboficial. Y que es vergonzoso, como ciudadano argentino lo digo, me siento avergonzado de que un cabo de nuestras Fuerzas Armadas está ganando 62.000 pesos cuando la canasta básica alimentaria es de 95.261. Entonces, esto es para que como ciudadanos,
nos preguntemos si en algún día, en algún momento, tenemos que llamar a nuestras Fuerzas Armadas a que pongan el cuerpo, la vida, para defendernos, mientras los alimentamos con 62.000 pesos. Por eso que realmente creo que como ciudadanos los argentinos tenemos que tomar conciencia. No solo, en este caso estamos hablando del tema de los sueldos militares, pero como ciudadanos nos tenemos que comprometer en distintos ámbitos de la sociedad donde hay cosas que estamos viendo que están mal. Y no importa qué partido político gobierne. Nosotros somos ciudadanos y nosotros disponemos, pagamos nuestros impuestos para que el partido gobernante lo distribuya en las distintas necesidades que tiene el Estado argentino. Pero cuando vemos que un cabo de las Fuerzas Armadas gana 62.000 pesos, ni el empleado de comercio gana 62.000 pesos de sueldo básico. El empleado de comercio, que es el que está atendiendo una tienda o un supermercado, no gana 62.000 pesos. Y le estamos dando a un hombre que se prepara para dar la vida por la patria, pero además administrar material bélico o solucionar el tema de una turbina de un buque o de un avión, donde son millones de dólares que cuestan, bueno, ahí es donde tenemos que empezar a tomar conciencia. Pero cuando hablamos de que tenemos que involucrar a los ciudadanos, es porque el tema de la defensa no es un tema solo de los militares. El tema de la defensa es un tema de todos los ciudadanos. Y todos debemos comprometernos, porque cuando las cosas salen mal, somos afectados todos los ciudadanos. Como en el resto de las actividades también, pero en el tema de defensa, lo estamos viendo en Ucrania, ¿no? Cómo está involucrada la sociedad, ¿no? Creo que deberíamos tomar un poquito de ejemplo. Pero bueno, yo quería compartir un poco la palabra con Rubén Alfonso para que nos hable, que le comente a aquellos que por ahí no estuvieron o le quedó alguna duda de la charla que dimos en la conferencia anterior. Rubén, ¿podés hacer un breve resumen en cuál es el estado de hoy? Sí, cómo no. Buenas tardes para todos, el grupo USCA. Y bueno, los saludo cordial y cariñosamente, cálidamente a todos. Especial saludo para el otro tocayo, Rubén Vallejo. Escuché que está la hija, que me contó él que es contadora la señora. Así que bueno, bienvenido, está como oyente, no la veo, pero ni la conozco a la señora. Pero me acaba de mandar un mensaje por WhatsApp, Rubén Vallejo, y me dijo, ¿estás en el Zoom? Y como no lo entiendo al celular, no le contesté, pero si la hija le puede decir al papá que sí, estamos acá en el Zoom compartiendo. Bueno, gracias también le doy a Juan Domingo, a Rubén Rubén Burgués, que es el secretario de prensa. La verdad que es maravilloso el programa que tienen, muy bueno. Y la prensa y la difusión que le dan y la forma que lo encaran, lo toman con mucha seriedad toda esta problemática salarial de las Fuerzas Armadas. Entiendo que no es el único tema, creo que tienen IOF, hay otros temas más hoy. Sí. Así que por ahí le hago cortito para que quede más tiempo para el tema que otros entienden muy bien. Mi fuerte no es tanto el IOFA ni otro tema, sino haberes, porque toda la vida me gustó esto. Y después me terminé de perfeccionar cuando ahí veo que está el hombre, el señor acá que me saludó, que es del ejército. Yo me perfeccioné, cuando estaba en el Estado Mayor Conjunto de Traslado, y trabajaba ahí, había salido un curso que dictaba el Regimiento Patricio del Ejército Argentino, y se llamaba Liquidación de Haberes y Leyes Laborales. Así que me fui, hice el curso y me terminé de perfeccionar. También hice gerenciamiento en seguridad privada, algunas cosas que el Ejército Argentino nos dio, y bueno, bienvenido, ¿no? En esa época. Y bueno, y ahí me terminé de perfeccionar. Pero bueno,
el video de la vez pasada que lo editó y lo publicó Rubén Burgés, la verdad que está bien hecho el video, ha tomado un alcance inaudito, o sea, todas las Fuerzas Armadas aparentemente lo han visto, pues, o sea, ha estado mi teléfono sonando y recibiendo mensajes de todo el país. O sea, es algo increíble y bueno esto, que llegue a los camaradas nuestros que a veces no tienen el detalle de los números, pues, como un profesional que maneja la matemática aplicada al haber, la matemática esta, pero al menos la forma que lo explicamos acá en USCA se entiende. O sea, así caserito se entiende. Y de paso también sirve algunos números que yo creo que no desconocen las autoridades de esto, pero sí para tenerlo en cuenta algún detalle, algún perfil que por ahí no lo estaban teniendo aparejado en materia salarial y terminó cerrándole el circuito. O sea, ahí nos ponemos contentos entonces. Parecería que sí. Bueno, respecto a esto, lo que quería explicarle es que yo me tomé un artículo, seguramente ustedes lo vieron, porque ahora también salió por Infobae, y todos los medios están con el tema, pero yo voy a tomar particularmente un artículo que es de clarín.com, política. El autor de este artículo es el señor Guido Braslavsky. Estuvo en la página el 17 del 5 del 2022, 17:34 horas, y se actualizó el 17 del 5 del 2022 a 19:29. Titula de esta manera, dice: salarios militares, el ministro Jorge Tayana anunció una recomposición salarial para las Fuerzas Armadas y su equiparación con las Fuerzas de Seguridad. Lo hizo al hablar en el acto por el Día de la Armada en Puerto Belgrano. Dijo que este esfuerzo está comprometido el presidente. El señor ministro de Defensa habló en tierras de la Armada, allá en mi pueblo querido. Yo soy de la Armada. Bueno, y así el artículo es largo. Todos los otros medios reproducieron este artículo de una u otra forma, pero al fin y al cabo transmitió el mensaje del señor ministro. Bueno, ¿qué es lo que hablan de este artículo? De la equiparación con las fuerzas de seguridad, de las Fuerzas Armadas, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué rescato yo de este artículo? Yo rescato lo siguiente, 6 puntos. Si ustedes me permiten, yo le hago el extracto de los 6 puntos. 1. Dice, anunció este martes una recomposición salarial para las Fuerzas Armadas en un nivel no menor al de las Fuerzas de Seguridad. Ese sería el primer punto. Segundo punto, no es solo una cuestión de aumento, sino de estar a nivel de las otras fuerzas y no menos que las fuerzas de seguridad. Es un esfuerzo donde vamos a presentar un plan realizable. Punto 3. Cuestión salarial figura al tope de las preocupaciones de los militares. Un detalle interesante, repito, cuestión salarial figura al tope, al máximo, de las preocupaciones de los militares y de los máximos jefes castrenses, dada la brecha creciente que se fue generando con las fuerzas de seguridad. Cuarto, en la comparación castrense, las fuerzas de seguridad federales, Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria, ya llevaban una ventaja hasta el 68% luego del blanqueo salarial de los fines de marzo. Bueno, el 68% es un dato que USCA publicó con su video en aquella oportunidad. O sea que es un dato interesante para USCA y para nosotros, porque el 68% es exacto. O sea, el trabajo estuvo bien hecho entonces, porque lo que se hizo con el trabajo no es otra cosa que tomar información publicada en el boletín oficial, meterlo en la matriz de Excel, aplicarle la matemática financiera y sacar resultados que después se publicó y se hizo viral. Pero no es otra cosa, o sea, se hizo lo correcto. 5. ¿Cómo se instrumentará? Nuestras Fuerzas Armadas requieren de una recomposición salarial amplia y gradual. Otra terminología que aquí lo vamos a desarrollar. Que las ubique al nivel que se merecen. 6. Vamos a presentar un plan realizable para que tengan una retribución adecuada a sus capacidades y demuestre que el país los necesita. Yo rescaté 6 puntos, capaz que ustedes tienen más puntos para comentarlo acá. Yo rescaté 6 puntos de este artículo
después lo cotejé con también las publicaciones de Infobae, el Litoral, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos dicen lo mismo. Así que bueno, el artículo principal aparentemente es de este medio, es de Clarín, y de este señor que hizo la nota. Bueno, ¿qué conclusiones puedo sacar yo respecto y compartir con ustedes? Es una visión que uno puede llegar a tener. Por ejemplo, conclusiones. Recordemos que el blanqueo de las Fuerzas Armadas se llevó adelante a través de un plan denominado Plan Plurianual por Etapas. Este plan plurianual por etapas, denominado blanqueo, empezó en aquel tiempo con la resolución 377, eso lo vimos en el video anterior, con la resolución 377 del 2016 del Ministerio de Defensa. Entonces, ¿y de qué constaba este plan? Bueno, justamente por etapas consistía en disminuir los coeficientes de los suplementos no remunerativos, denominados suplementos particulares en negro, al fin de transformarlos en remunerativo en blanco y su posterior talado sobre el haber mensual, culminando este proceso en el 2020 con el decreto 780. O sea que del 2016 hasta el 2020 serían como 4 años. Entonces llevó bastante tiempo. Licuar, fraccionar toda la parte no remunerativa, de a poquito meterlo en el sueldo y después, en definitiva, ser en blanco. Este plan ¿por qué le quiero comentar? Este plan que se llevó en aquel tiempo, el plurianual, por etapa, denominado blanqueo de haberes, especialmente hubo un movimiento en la escala salarial de las Fuerzas Armadas. O sea, de los 19 grados se fueron moviendo. Hubo un efecto acordeón, especialmente en el personal subalterno, en donde el distanciamiento de la jerarquización gradual fue mayor. ¿Está bien? Y por ende, la jerarquización distal, o sea, la diferencia que existe de grado respecto al primero, también hubo un alejamiento. Sí, esto es un alejamiento, pero el alejamiento mayor fue en la jerarquización gradual, o sea, la diferencia entre grado y grado. Lo que quisieron, para mi punto de vista, pronunciar era que cada grado tenga una distancia mayor para identificar por grado de acuerdo a la retribución, o sea, la remuneración, los saberes del personal militar de las Fuerzas Armadas. Pero esto, ¿qué pasó? El personal superior, los grados, no se alejaron tanto de sí mismos, ni tampoco del primero. O sea, tuvo un porcentaje muy bajo de movimiento en la escala salarial generalizada. Mientras que los suboficiales o el personal subalterno, hasta el último, sí tuvieron un alejamiento superior. O sea que, en otras palabras, este plan lo que hizo fue un reordenamiento de los grados respecto a los saberes a percibir. Y acá no le fue muy bien a los suboficiales. ¿Y cómo nos damos cuenta? Bueno, tomamos el anexo, lo metemos en Excel y decimos, si yo estaba en esta posición respecto al primero y ahora me encuentro más lejos aún, significa que he descendido. No solamente en la jerarquización distal, sino que también me he alejado del otro grado que estaba en la jerarquización gradual. Pero está bien, si bien nunca se cobró, nadie cobró menos, que por ley no se puede percibir menos de lo que ya estaba percibiendo, el incremento que debería ser no fue. ¿Por qué? Porque perdimos el porcentaje de la distancia que veníamos en nuestra jerarquización. Por ejemplo, antes de pasar a la resolución 377, por tomar un grado, la mitad de la jerarquización, tomemos el suboficial mayor, estaban en un 59%. Después bajó al 51%. Y antes de esto ya veníamos con el decreto 13, mire, el decreto 1305 para las Fuerzas Armadas del 2012 y el 1307 para la Fuerza de Seguridad del 2012, estaban en 56%. Con el decreto 245 en abril del 2013 subimos al 61%. Estamos hablando siempre del mayor, y después al 64% el de la Fuerza de Seguridad. Antes del 377, la Fuerza de Seguridad estaban al 58% y la Fuerza Armada al 59%. A posterior, cuando comienza este plan, bajan al 51%. Fíjese, del 59 ya se bajó al 51%. Y hoy, cuando se blanquea
con el decreto 780 en octubre del 2020 quedamos al 50, y de ahí vinieron todas las sucesiones de las paritarias, que esos son aumentos, o sea que no hubo más movimiento de la jerarquización, o sea que se ha conseguido jerarquizar todos los grados de las Fuerzas Armadas y se mantuvieron en un puesto definitivamente. Bueno, esta es la introducción a lo que yo quería llegar, ¿no? Que ya existió un plan de blanqueo. Después, cuando se blanqueó a las Fuerzas Armadas, vino el blanqueo de la Fuerza de Seguridad, porque del fallo Sosa Elizabeth para las Fuerzas Armadas, después vino otro fallo para la Fuerza de Seguridad, pero ellos lo hicieron en 3 etapas, o sea, en abril de 2022 con el decreto 142 ya lo blanquearon en 3 oportunidades. Entiendo que lo hicieron tan rápido porque como iban recibiendo los aumentos entre 4 y 5 fases de la paritaria anual y actualizable en sí, parecería que para el erario público es más costoso o más difícil. Entonces, aparentemente han decidido blanquearlo todo de una vez y rápido, y que esta quedó la distancia. Yo ya había adelantado en USCA, cuando nos reuníamos, en aquel tiempo, hace un tiempo atrás, que yo fui a exponer las primeras presentaciones en PowerPoint en USCA, y después lo repetí, después lo volvimos a repetir, yo siempre decía que si íbamos a este ritmo, entre la Fuerza de Seguridad y las Fuerzas Armadas, tarde o temprano íbamos a terminar con este producto, que las Fuerzas Armadas iban a quedar enormemente abajo de la Fuerza de Seguridad. Yo ya lo había adelantado en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque viendo los números cómo se venían, aparte se puede hacer por etapa, porque si uno dice, a ver, si hoy estamos acá con este porcentaje de jerarquización y las Fuerzas de Seguridad están con este monto que reciben y esta jerarquización, ¿qué tal si blanqueamos los dos, como haciendo una simulación? ¿Qué tal si blanqueamos los dos? ¿Cómo quedamos entre ambos? Bueno, las Fuerzas de Seguridad quedan en un porcentaje del, póngale, del 12/15% por encima. ¿Está bien? Bueno, entonces si blanqueamos, esa fracción del 15% la podemos redistribuir a las Fuerzas Armadas y equiparar. Ya le estoy dando una idea de lo que, por ejemplo, viene como conclusión. Entonces, ahí uno se daba cuenta, en cada oportunidad que había blanqueo de aquel tiempo para acá, si uno simulaba en cada aumento, cada blanqueo, uno se daba cuenta cuál era la diferencia entre fuerza y fuerza. O sea que si yo lo hice, fíjese, ¿no? Sin ser un contador, un experto, sin ser un hombre que se ocupa matemáticamente de esto, no. Simplemente yo cursé, hice un máster en Excel, que eso no tiene nada que ver con, y eso me dio un poco más de luz para esto y un poco de estadística, ¿no? Entonces, pero eso ayuda a saber, así uno se da cuenta en cada momento, en cada punto, o sea, cada aumento, cómo quedamos uno del otro. Bueno, aparentemente no se tuvo presente esto, no se tuvo en cuenta, por eso terminó el desfasaje. Ahora, retomando, que después viene el blanqueo de la Fuerza de Seguridad con el decreto 142 de abril, de ahora, ¿no? Y ahí, cuando uno hace los números, dice, epa, una distancia interesante entre fuerza y fuerza. Por eso, acá se hizo el comentario, se hizo este video, y bueno, y ahí surgió todo lo que ya habíamos comentado. Ahora, si se pergeñó el plan plurianual para el blanqueo de haberes de las Fuerzas Armadas, entonces he de creer, cosa que no sucedió, de pergeñar a posterior del decreto 780 un plan de equiparación con la Fuerza de Seguridad futuro. No surgió ese plan. Recién ahora va a surgir un plan. Surgiría un plan. Si en el primer aumento, después del decreto 780, para las Fuerzas Armadas y para la Fuerza de Seguridad, ahí si se hubiese hecho un punto, y a ver, ¿qué diferencia? Supongamos que blanqueamos ya a la Fuerza de Seguridad. ¿Cuánto es la diferencia con las Fuerzas Armadas? Tanto. Bueno, ese porcentaje en esos aumentos deberían ir dándole a las Fuerzas Armadas. Entonces, para eso, cuando se blanqueaban a la Fuerza de Seguridad, entonces ya estaríamos totalmente equiparados. Entonces, ahora, como conclusión, ¿qué es lo que dice esto del plan? La amplia recomposición salarial se instrumentaría con un plan gradual y realizable. Atento con esto del plan gradual y realizable. El blanqueo de haberes de las Fuerzas Armadas se llevó a cabo con un plan plurianual, por etapas también gradual y realizable, fue en aquel tiempo, que acumuló no solo
con la desequiparación con la fuerza de seguridad, sino que también con la desjerarquización salarial del personal subalterno en las Fuerzas Armadas, con su consecuente pérdida del poder adquisitivo en sus remuneraciones. En plan plurianual, produjo desproporcionalidad en la escala salarial de las mismas Fuerzas Armadas. Este nuevo plan gradual y realizable, no estaríamos en presencia de otra movida interna para continuar con la desjerarquización salarial del personal subalterno de las Fuerzas Armadas, como la solución al problema salarial de las Fuerzas Armadas. ¿Qué quiere decir esto? Que el plan plurianual del blanqueo de las Fuerzas Armadas lo que aparejó consigo mismo fue en aquel momento el alejamiento en el personal subalterno, el alejamiento entre grado y grado y del primero. ¿Qué indica esto? Una desjerarquización, o sea, se bajaron, porque si antes estábamos al 59 del primero y bajamos al 51, significa que hubo un movimiento en esos grados bajos que eso irroga, y que se irroga menos platas en los aumentos, o sea, menos remuneración, menos poder adquisitivo. Eso es lo que aparejó ese plan. Ahora, si ahora van a implementarse un plan gradual y realizable, o se instrumentaría, dice el artículo, ¿no? O sea, suponemos que un plan puede ser como 4 años, como el plan anterior, o como puede ser en 3 oportunidades, como blanquearon las fuerzas de seguridad, y ya estaríamos equiparados. Ahora, en esa equiparación, justamente, significa también jerarquización, o sea, estaría extraordinariamente fenomenal y fantástico que en este plan gradual y realizable que se llevaría a cabo a través del Ministerio de Defensa para las Fuerzas Armadas, que recupere el personal subalterno que desjerarquizó en el plan anterior en la posición que estaba. O sea, un ejemplo, la posesión primigenia, decreto 1305 y 1307, Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad, 56% de jerarquización respecto al primero. Entonces, esta sería la oportunidad para que en esta equiparación, esa movida interna que en el plan anterior se llevó, en un alejamiento, en ese acordeón, el alejamiento de la escala salarial, se vuelva a comprimir y acercarse al primero como estaba. Entonces, ante la resolución 377, que estábamos al 59 y bajamos al 51, que sería oportuno que en este plan recupere el personal subalterno la jerarquización anterior o primigenia del decreto 1305 del 2012 y ahí sí estábamos equiparados y jerarquizados con la fuerza de seguridad que era el decreto 1307 de aquel tiempo. Este es el análisis que yo hice unas conclusiones respecto a este artículo. Ahora habríamos que ver cuando salga el primer decreto con el anexo de la escala salarial y ya ahí nos vamos a dar cuenta el porcentaje que recuperamos en esta primera etapa que se daría, ¿también? Y veremos la jerarquización si se ha modificado respecto a la posición actual para el personal subalterno, ¿no? Y también el personal superior, porque ellos también se mueven, ¿también? Si hay movimiento internamente en la jerarquización o se mantiene como está y se da solamente un porcentaje que va para ir equiparando definitivamente hasta que lleguemos nuevamente a estar en paridad, o sea, equiparado con la fuerza de seguridad. Así que esta es la preocupación que yo le quería comentar respecto a este plan que viene. Si este plan, para mí tiene 3 aristas. La primera arista de este plan es que sea similar al plan anterior. O sea, ¿qué significa? Que vamos a equiparar con la fuerza de seguridad de alguna manera, no sé cuánto sería el periodo ni las etapas llevadas a cabo, pero se mantendría la jerarquización de lo que ya se ha conseguido con el plan anterior. Por lo que seguiríamos más de lo mismo, como estamos, ¿está bien? Solo que alcanzaríamos a la fuerza de seguridad. Ahora, la segunda arista es que se continúe el plan anterior y se siga desjerarquizando al personal subalterno, o sea, el mayor alejamiento de los grados entre sí. O sea que estaríamos bajando más todavía del 50% y entonces la cercanía que teníamos con en aquel tiempo, entonces creo que es el capitán de fragata para la Armada, vicecomodoro para las fuerzas aéreas y el teniente coronel para el Ejército, vamos a estar más cerca
al mayor del ejército, teniente navío de la Armada, por dar así un ejemplo, el suboficial mayor, ¿no? Entonces, esa es la segunda arista. Y la última arista es que el plan que es lo ideal, lo que estaría bien para el personal subalterno, que se ha estirado demasiado, está bien que se recupere en este plan gradual y realizable que van a llevar a cabo, se recupere lo que se perdió en el plan anterior, o sea, que el personal subalterno que tuvo demasiado alejamiento, o sea, de jerarquización, o sea, la remuneración de ellos perdió poder adquisitivo, recupere y se extienda nuevamente hacia arriba. O sea, eso sería lo ideal que tendría que suceder en este plan gradual y realizable que vendría. Bueno, creo que esta es la conclusión que yo preparé para que ustedes escuchen y bueno, quedo a disposición de las preguntas anteriores y de esta que quieran hacer. Gracias, Rubén. Y Gerardo, Adrián, pide la palabra. Una pregunta, Rubén Alfonso, para los que no vieron el video todavía y para que se entienda bien lo que acabas de explicar. El primero, cuando vos nombrás el primero, a ver, ponele grado, ¿qué grado sería el primero? En el caso de las Fuerzas Armadas, el primero creo que es es el teniente general y equivalentes, es el primero. Es decir, a ver si te entendí bien, ¿no? En estos momentos, un suboficial mayor estaría en un 50% del haber de un teniente general. O equivalente, sí señor. No es que Pero estaría, está. Está. En cambio, hace, por decir algo, a ver, corregime si me equivoco, hace 15 años atrás, un suboficial mayor estaba en un 57%, más o Y menos. en el 2012 particularmente, estaba en el 56%, estaban iguales. Y claro, para que se entienda, está perfecto para aclarar un poco para la gente que vea este video sin haber visto el otro, ¿no? Y que pueda entender. Es decir, que la desjerarquización significa la caída del salario del suboficial mayor, y obviamente eso tiene un efecto para abajo, con lo que decía Rubén Burgés al principio, el tema de los cabos o de cabos y sargentos en el ejército, que estarían cobrando 60.000 pesos. Claro, la caída del salario y consecuentemente lo que más preocupa es la pérdida del poder adquisitivo. Y comparado con la fuerza de seguridad, que ello no se le ha caído, como se le cayó a las Fuerzas Armadas porque mantuvieron su jerarquización. No, excelente, Rubén Alfonso, muchas gracias. Lo que a mí me preocupa, que se haga un plan plurianual, pero el hambre del cabo y de la familia del cabo es ya la solución al 60% de inflación anual, es ya, no puede esperar 4 años para que nos vuelvan a solucionar el tema para que el cabo y a partir de ahí se tenga una vida digna. No, esto es urgente. O sea que, por favor, las autoridades militares, las autoridades del Ministerio de Defensa, nuestro presidente, nuestro comandante en jefe, lo tengan en cuenta. El cabo de las Fuerzas Armadas y su familia, porque acá pareciera que hablamos del cabo y ahí termina la historia. No, cuando se habla del militar, del hombre, cuando se habla de haber, de sueldo, se afecta a la familia. Y ahí estamos afectando los derechos humanos de la familia del militar. Entonces también nos tenemos que preocupar en esos temas. Pero esto es para que lo tengan en cuenta, como decimos, fundamentalmente las autoridades que corresponden, pero que la sociedad lo tenga claro. Rubén, hay algo, al principio, hace ya más de 2 años atrás, nosotros tocamos un tema, superficialmente, pero lo tocamos, yo quisiera volver a instalarlo a poco, porque hace a la realidad. Si tuviésemos, y Dios quiera que lo podamos hacer desde USCA,
no te digo un estudio científico pormenorizado, pero por lo menos una primera observación del estado de salud de los niños, hijos de suboficiales subalternos, nos llevaríamos sorpresas, ¿eh? Nos llevaríamos sorpresas, porque hay que tener en cuenta, estos suboficiales de sargento primero para abajo, los 3, 4 primeros grados en la carrera de suboficial, que no llegan, que están bajo la línea de pobreza, no desde ahora, sino desde hace muchos años, el estado de alimentación que repercuta en la salud de los niños de esos cabos primeros, cabos principales, sargentos, sargentos primeros. Es algo que no se menciona, pero que es una primerísima consecuencia, como lo acabás de decir vos. Es lo que se me ocurre, porque en una época, un poco más allá de 20 años, en esta observación que se había hecho, se habían detectado unos cuantos casos de desnutrición infantil en barrios militares. ¿Sí? Entonces, esto es algo que desde la Unión de Suboficiales Castreses Argentinos vamos a empezar a preocuparnos y vamos a empezar a tener en cuenta. Obviamente, estas dos palabras caen muy mal, caen muy feo, y bueno, particularmente lo lamento, pero es una realidad. Y no solamente la alimentación del niño que ya nació, sino que la alimentación ya se nota desde el vientre materno, ¿no? Una mujer embarazada que está mal alimentada, ya va a tener un bebé que no va a tener las defensas necesarias para desarrollar. Si no, hablemos de la primera y segunda infancia, que son fundamentales, que lo van a sostener después para el resto de la vida, y fundamentalmente en las capacidades intelectuales, no solamente en la capacidad motriz, sino en lo intelectual. Y esto es algo que no es tenido en cuenta, pero que nosotros, los suboficiales de USCA, los vamos a empezar a meternos en estos temas que son de vital importancia. Claro, y a esto hay que agregarle que la canasta básica es la que trata la publicidad del INDEC. Anoche lo bajé yo, la última publicación, y lo decía Rubén Burgés, el monto de la canasta básica total 2, actualmente son 95.000 pesos. O sea, y debajo de los 90.000 pesos está el cabo, con 61.000 y monedas. Y el de la fuerza de seguridad supera con 100.000 pesos por encima. Entonces, sí, significa que la canasta básica total 2, que satisface las necesidades básicas esenciales, el cabo de las Fuerzas Armadas no lo estaría satisfaciendo, porque tiene un ingreso menor, mientras que el del cabo de la Fuerza de Seguridad supera, y entonces sí estaría satisfecho su necesidad. Pero eso no es nada. Mire, observe, el sargento ayudante, suboficial primero, suboficial ayudante de las Fuerzas Armadas, 94.387, o sea que le llega hasta el suboficial ayudante, suboficial primero, sargento ayudante, supera la canasta básica. Estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grados de los 19 que están por debajo de la canasta básica total 2. O sea que no satisface las necesidades que publica este organismo del INDEC para la sociedad argentina. O sea, es algo es preocupante. Entonces digo, fíjese, la diferencia son para el cabo de 39.000 pesos entre cabo y cabo, fuerza y fuerza, desfavorable para las Fuerzas Armadas. Para un suboficial mayor, 59.600 pesos, menos. Y para el primero, sin tomar los 2 grados primero de las Fuerzas Armadas, sino el primero del escalón superior totalmente, sería el general de brigada, comandante, contraalmirante o brigadier de las Fuerzas Armadas, con el comandante general o prefecto general de la Fuerza de Seguridad, 113.600 pesos. O sea, esta diferencia monetaria que hace el poder adquisitivo del personal militar de las Fuerzas Armadas es lo que lo van a hacer para recuperar con el plan gradual y realizable. O sea, estos montos serían ir recuperándose, no sé cuánto sería la etapa, ni cuánto sería el tiempo, ni nada, ya nos vamos a enterar en el primer anexo que se publique en el boletín oficial. Pero mientras tanto, hay 3 ejemplos. El primer ejemplo, que se haga de una sola oportunidad. Bueno, listo, está solucionado, no decimos nada. El segundo, que se haga como mínimo en 3 etapas.
O sea, en 3 oportunidades, todos estos 7 grados todavía van a seguir por debajo de la canasta básica, porque no va a alcanzar, o sea que va a haber 3 aumentos seguidos, no lo va a alcanzar. Y si se hace más de 3 etapas, se va a hacer más tiempo de pérdida del poder adquisitivo y no se va a poder alcanzar. O sea que, bueno, en definitiva, la jerarquización de las Fuerzas Armadas en aquel tiempo del plan plurianual fue lo que, de alguna manera, ese alejamiento que existió, ese proceso de jerarquización, es lo que hoy nos encontramos muy abajo, pero muy abajo de la Fuerza de Seguridad. Robencito, una última pregunta por ahora. ¿Me podés decir cuánto cobra un general y cuánto cobra un suboficial mayor? ¿Tenés ese dato? Sí, el último, vamos a para la Hablando de bolsillo, lo que cobra en la mano. Sí, las Fuerzas Armadas, la resolución conjunta 03/22 para mayo, ¿no? Porque esto fue en marzo. El primero de todas las Fuerzas Armadas es 240.194. Es eso, un general. El haber mensual. Y el suboficial mayor, 120.097. Para el comandante general de la Fuerza de Seguridad, a través de la resolución 237/22 en mayo, 308.831. Y el suboficial mayor de la Fuerza de Seguridad, 179.658. No tiene relación, obviamente no tenemos nada que decir de lo que cobran los superiores, pero esto es consecuencia de la falta de jerarquización de los suboficiales, la falta de profesionalización de los suboficiales, o sea, el reconocimiento como profesionales. Disculpen, muchachos, cuando se blanquea, los últimos blanqueos que hubo en la Fuerza de Seguridad, también hubo una diferencia muy importante entre los oficiales y los suboficiales. Hubo un grupo de suboficiales que se plantaron, reclamaron por qué había esa diferencia tan grande entre los oficiales y los suboficiales, y la respuesta fue de que hubo una mala carga de los porcentajes y que bueno, que bla, 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 y que se iba a recomponer. Bueno, de ahí fue que cuando eso ocurrió en distintos lugares del país, donde estaban los gendarmes especialmente, y se recompuso esa situación. O sea que el suboficial de gendarmería le tocó el bolsillo a los señores y esto tuvieron que aflojar. Les dieron lo que correspondía a ellos. Eso por el tema de haberes. Después lo que decía Gerardo, con respecto a la situación socioeconómica de los suboficiales subalternos, yo hice, en su momento, intenté hacer una consulta, así más o menos media casera, para después hacerlo un poco más grande, pero poniéndolo a consideración de toda la asociación, de la situación socioeconómica que tenían los suboficiales subalternos, y casi muy pocos me contestaron, pero con un poco de temor a decir realmente cuál era su situación. Y realmente es acuciante. O sea, cuando encontré a varios de ellos en lugares donde uno los puede encontrar, como el hospital y otros lugares, me comentaban justamente que estaban en la lona, pero y hasta incluso me preguntaban si conocía, si tenía algún lugar donde pueda hacer algún tipo de trabajo, otros que estaban haciendo changuitas en el ámbito civil, porque no llegaban con el sueldo que tienen. O sea que eso, y acuérdense ustedes, especialmente Gerardo, Rubén, que cuando nosotros lo tratamos aquí en USCA, en una de las reuniones, enseguida, a la semana siguiente, o poco menos la semana, saltaron la gente de la Armada y del Ejército a dar directivas para verificar o conocer la situación social de los suboficiales y bla, 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 bla. Bueno, y ahí quedó, pero de ahí no pasó. O sea, lo que está diciendo Rubén Alfonso con respecto a la diferencia de los saberes, bueno, eso, esos coeficientes dejaron de, digamos, comenzaron a moverse de arriba para abajo hace muchísimos años. Cuando nosotros, en el caso nuestro de la Armada, que teníamos el boletín de revista,
donde venían los saberes cuando había un aumento, venían los distintos tipos de aumento, y ahí se modificaba, uno veía de mes a mes, o cada vez que había aumento, cómo se modificaban el coeficiente para los suboficiales. Los de arriba no se movían mucho, se movían mucho los de abajo. Y ahí fue que después, bueno, con el asunto esto, de que los saberes del personal militar no estaban dentro del presupuesto nacional, sino que lo determinaba el presidente con un decreto, de ahí se fue todo el diablo y nadie reclamó, y nosotros no teníamos el poder todavía, por lo menos, para reclamar o hacer un planteamiento. Así que yo creo que este blanqueo o esta equiparación que nos van a querer hacer, hay que tener digamos, hay que tener cuidado que no sea más allá de dos cuotas, digamos, porque cuando pasó la tercera, listo, ya perdimos, y que por lo menos un suboficial mayor vuelva nuevamente a tener un 59% para que después los que estamos más abajo del suboficial mayor tengamos digamos, una capacidad económica que no caigamos en la indigencia, como hay muchos cabos que están en la indigencia, desgraciadamente, y nadie se preocupa por eso. Era eso nada más. Lo que hay que equiparar es la distancia que tenemos del mayor al cabo, no que aumenten el sueldo, sino que si teníamos el mayor con respecto al principal un punto, y con respecto a tal, que siga manteniendo eso, no que salte a 2 puntos del principal y después a 4 puntos, que no se vaya estirando, sino que mantengamos tanto el porcentaje de aumento para todos, en escala igual. Pero lo que hay que tener en cuenta, creo que es, y hay que resaltarlo, es que el sueldo del grado más bajo, que incluso yo les decía el cabo de las Fuerzas Armadas, pero no es el cabo de las Fuerzas Armadas el sueldo más bajo, es el del voluntario o del marinero. Entonces gana menos todavía que un cabo. Entonces esos son los sueldos que no pueden estar por debajo de la canasta básica, y ahí a su vez tiene que subir la jerarquía, de acuerdo a la jerarquización, la escala de los sueldos, ¿no? Con el resto del personal. Pero, ojo, no nos olvidemos eso, porque si decimos el cabo está por debajo de la línea de pobreza, imagínense el soldado voluntario o el marinero, cómo la está pasando. Y vuelvo a insistir, estos también son derechos humanos. Son derechos humanos cuando se afecta a la familia, a los hijos. Acá no se está afectando a la historia, no, se está afectando al hombre concreto y a su familia de hoy. Así que lo tengan en claro. Lo tenemos que tener en claro todos los ciudadanos, y fundamentalmente los que tienen responsabilidad de conducir las fuerzas, el Ministerio de Defensa y el Poder Ejecutivo. Y el Congreso, porque es quien hace las leyes. Así que tengamos en cuenta todos estos aspectos. Yo no sé si alguien más quiere hacer uso de la palabra. Héctor, te saludamos, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Todo bien, gracias. Perdón que entré tarde, no, tuve visita y recién se va, así que disculpas. No, por favor. Estábamos comentando un poco la situación de lo que se habló en jornadas anteriores y lo que se ha hablado ayer con respecto a los aumentos y las posibilidades de actualización de sueldo. Porque si le ponemos aumento, no va a ser aumento, es una actualización de sueldo en realidad, ¿no? Antes de que tome la palabra Rubén Alonso, es inconcebible realmente que un suboficial segundo o un suboficial primero esté con la cabeza prácticamente tomando el pequeño aire que queda en un compartimiento inundado, ¿no? Ya está ahí nomás. ¿Con cuántos años de servicio está este hombre que había dejado a la familia mientras él 24 horas, 24/7 estamos al servicio? Y no hablemos de navegar, uno sabe lo que es salir a navegar, que
va un mes, 2 meses. Ahora, por suerte, hay poco combustible, entonces no salen tanto, pero en épocas anteriores soltaban amarra y el buque no sabía cuándo regresaba. Esa es la vergüenza grande que hay, que tengamos que estar pidiendo por alguien que esté 15, 20 años de servicio y esté todavía mendigando lo que le corresponde. Claro. Disculpa, Rubén, Alonso. Rubén Alfonso, sí. El tema es que no solamente se hable de la equiparación que viene, que es el plan gradual y realizable. No, es la rejerarquización de las Fuerzas Armadas. Porque, como expliqué, el personal subalterno quedó muy alejado, entonces habría que aprovechar en este plan, rejerarquizar esos grados, volverlo a la situación anterior. Porque tuvo sus efectos extraños esto del plan anterior y ese proceso de jerarquización para el personal subalterno. Fíjese, el producto final de esto, cuando ya están ambas fuerzas blanqueadas, tenemos el sargento ayudante, suboficial primero o suboficial ayudante, o sea, el grado que está después del oficial principal, está por debajo de la canasta básica, al tener un básico de 94.000 contra 95.000. Es algo increíble. Y eso no es nada, como dijo Rubén Burgés, vamos a dar los números comparativos del voluntario. Mire, voluntario primero o marinero primero de las Fuerzas Armadas, voluntario segundo o marinero segundo de las Fuerzas Armadas, contra el gendarme de la gendarmería, o el marinero de la prefectura, o el gendarme 2 de la gendarmería y no tiene otro grado, no tiene voluntario segundo, lo que es la prefectura. El voluntario primero de las Fuerzas Armadas tiene un básico de 56.000 contra 91, casi con la canasta básica. Estaba por encima de la canasta básica anterior, porque la canasta básica de abril salió anoche. Entonces, imagínense. Y el último, que es el voluntario segundo, tiene 52.186 de básico contra 83.000, que es el gendarme 2, que estaba de a tono con la canasta básica anterior. Ahora quedó por abajo. Y eso también es la comparativa final. Fíjese lo que produjo el proceso de jerarquización. Por eso digo que no es solamente equiparación, sino rejerarquización de las Fuerzas Armadas. Fíjese, en el total líquido, no tomando al teniente general ni al general de división, sino al general de brigada, para compararlo con el comandante general de prefectura. En el total líquido, sin el impuesto a las ganancias, ¿sí?, son 267.809 de diferencia en menos para la Fuerza Armada. El suboficial mayor son 113.312. El cabo son 55.892. El voluntario primero, 40.000, y el voluntario segundo, 36.000. Esto es lo que produjo ese plan anterior del blanqueo de las Fuerzas Armadas y alejar con el efecto acordeón, con el proceso de jerarquización, restándole los porcentajes del primero. Entonces terminamos tan lejos de esta manera. Así es. Yo insisto que la carrera militar del oficial tiene que ser tener su escala salarial, y la carrera militar del suboficial tiene que ser otra y tener su escala salarial. No puede ser que tengamos un soldado que va a ir a combatir con 36.000 pesos, o 50.000 pesos. Es indigno. Yo quisiera ver la cara hoy a aquellos que conducen a las fuerzas, cuando se paran a dar una orden con autoridad moral a ese marinero, a ese cabo, si les alcanza la cara. Porque en muchos casos de esos conductores, son los que viven del patrimonio del Estado, como es casa, auto, chofer, teléfono, empleada doméstica,
¿eh? Entonces, incluso a nivel ministerial, también, ¿tienen autoridad moral? Para pensarlo. Pero también, Rubén, no solamente eso, ¿no? La clase política argentina, que ya sabemos en qué situación se encuentra, por ahí no tiene el asesoramiento que debería tener, y ellos se olvidan, por ejemplo, hasta que las papas queman, los únicos, porque no hay nadie más, ni para arriba, ni para abajo, ni para el costado, los únicos que, digamos, que trabajan y que salen a hacer frente ante las catástrofes de todo tipo, son las Fuerzas Armadas. Cuando, no sé, cuando explota un volcán o hay inundaciones, o no sé, se tapa en la precordillera, cae mucha nieve y no se puede circular, o lo que fuese, los únicos que salen y salen con lo opuesto y con cero tecnología, son las Fuerzas Armadas. En este momento la República Argentina no está en condiciones de afrontar ningún tipo de catástrofe que se ve que suceden en otros países. Se ve que Dios es argentino, pero cuando sucede algo, lo único que hay en la República Argentina son las Fuerzas Armadas. No hay otra cosa. Y Fuerzas Armadas, lamentablemente, con pésimo, con una falencia tremenda de todo tipo de material, una falencia en cuanto a modernización, y salen como pueden, con lo que pueden, y así es que cuando se producen decesos, mueren integrantes de las Fuerzas Armadas porque están trabajando, salvando gente en las inundaciones o en los incendios o donde sea, igual que los bomberos, no son tenidos en cuenta, no se los reconoce y no pasa nada. Es otra cuestión también que permanentemente habría que refrescarle a los que tienen cierto poder de decisión. Nosotros, lamentablemente, lo más que podemos hacer es proponer, asesorar, pero no tenemos la capacidad de decisión. Pero sí podemos recordar y traer datos y mostrar verdaderamente cómo son las cosas, y que el pueblo argentino sepa, muchos son conscientes de eso, que si no fuese por las Fuerzas Armadas, y bueno, ante las catástrofes de cualquier tipo, estamos totalmente perdidos, porque los que hablan y hablan y hablan, sabemos que no hacen nada, es más, se esconden y desaparecen ante cualquier fenómeno parecido. O sea que las Fuerzas Armadas cumplen un rol importantísimo, y la columna vertebral de cualquier Fuerza Armada son los cabos y los sargentos. Son los suboficiales, la columna vertebral de cualquier fuerza, acá y en el mundo desarrollado. Los países del primer mundo esto lo tienen clarito, no desde ahora, desde siempre lo tienen clarito. Y es hora que nosotros empecemos a ponerlo sobre la mesa acá en la República Argentina, porque no solamente le va a hacer bien a los integrantes de las Fuerzas Armadas, va a repercutir inmediatamente en el contexto de la población. Gracias, Rubén. Mira, Enriqueciendo los dichos tuyos, es cierto, esa la tiene bien clara la Fuerza de Seguridad, que los suboficiales son la columna vertebral de su fuerza. Fíjense las remuneraciones que los suboficiales de la Fuerza de Seguridad tienen. Ahí uno se da cuenta cuánto lo tienen de presente como columna vertebral. Es más, yo concluyo al final de esto con una frase que cita este artículo que al inicio lo había dicho. Serían expresiones del señor ministro. No es solo una cuestión de aumento, sino de estar al nivel de las otras fuerzas y no menos que las fuerzas de seguridad. Es un esfuerzo donde vamos a presentar un plan realizable. Bueno, aquí entiendo que se refiere a la equiparación, pero a esto hay que agregarle la rejerarquización del personal de suboficiales y de oficiales de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque si se equipara y no se rejerarquiza, vamos a seguir estando nosotros desalineados con la jerarquización de la Fuerza de Seguridad. Bueno, nada más, muchas gracias. Gracias. Perdón, Rubén. Discúlpame. Que eso está bien que no es un tema para tocarlo acá, pero considero que es un tema político y malintencionado a veces, si uno lo analiza de otra forma.
¿No están pretendiendo que personal nuevo, llámese voluntarios, cabos, no ingresen a las fuerzas y de esa manera hacer una nueva Fuerzas Armadas? Sí, es totalmente pertinente, Alberto. Sí, sí, yo creo que entra. Lo que pasa es que, nosotros sabemos cuál es la relación entre una cosa y la otra, yo te entiendo, y tengo el mismo interrogante, lo cual sería algo que no resiste el menor análisis, pero a tenor de las pruebas y mirando la realidad, todo lo que no tenga sentido en Argentina puede suceder, independientemente de los resultados que por lo general son malos tirando a catastrófico, ¿no? Así que no sería raro, no sería raro que algo así estuviese pasando. Lamentablemente, las decisiones políticas que se vienen tomando, la prueba está. Tenemos un porcentaje histórico altísimo de pobreza, de empobrecimiento, una destrucción del aparato productivo nacional espantoso, siendo uno de los países más ricos que hay en la Tierra. No me refiero solamente al actual gobierno, esto viene de varias décadas para atrás, ¿no? Pero cada gobierno tras gobierno se va empeorando la situación, lo que deja a las claras que los que están en los lugares de decisión o no tienen idea de nada, no saben lo que hacen, no les importa, etcétera, 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 como puede ser. Hay casos donde, por ejemplo, en una Secretaría de Urbanismo, en vez de poner como mínimo a un arquitecto, te ponen a alguien que a duras penas terminó la escuela secundaria, por ejemplo, y esto en el nivel municipal, en el nivel nacional, provincial, y esto traspolarlo a todas las instituciones. Gente que no tiene la menor idea, que lo más que sabe de hidráulica son las canillas de su casa, ¿entendés? Te la ponen al frente de no sé, de saneamiento. Y estamos así, gente que no tiene la menor idea de nada, que no es idónea para nada, en los lugares más importantes. Entonces no es extraño que tengamos los resultados que tenemos. Aumento de lo peor. De todo, y esto no es una exageración y esto no es tinte político. Yo hablo como ciudadano y que sufro todos los días. Cada vez pago más impuestos para tener menos servicios absolutamente de todo. O servicios exageradamente caros. Y en el tema de la policía, bien, gracias. Acá en el conurbano bonaerense y sobre todo en La Matanza, olvídate de pedir ayuda ni a la policía ni a nadie. Acá el único que te ayuda es Dios. Si Dios no te ayuda, fuiste, sos boleta. Es así de simple. Mirá, muchacho, no sé si ustedes habrán leído un reportaje que le hicieron a uno de estos políticos mediáticos, donde, entre otras cositas, dijo de que aquí eliminaron el peronismo y gracias a Dios no tenemos Fuerzas Armadas. Como que los militares estamos de más, tanto el que está retirado como el que está en actividad. Es un tipo que ese justamente es uno de los que quiere la disolución de las Fuerzas Armadas para tener, y se la da de radical o algo así, el tipo está medio, anda en cualquier partido que le den un puestito. Así que se imaginan lo que nos esperan con los políticos. Por eso, lamentablemente, a veces por ahí la gente, los cuadros nuestros, no entienden, no les gusta, no escuchan, no quieren opinar, no quieren participar, porque es más fácil que lo haga otro y no se involucren con nosotros para defender lo que tenemos, por supuesto, defender nuestra familia, que es la que está pasando, como decía Rubén Burgés, que son los que sufren, más que nada, lo que están padeciendo la parte económica y la parte social, la parte sanitaria, que con nuestros saberes, por más que uno esté cobrando un suboficial mayor 150.000 pesos, no le alcanza porque tiene un nivel social y económico que lo viene desarrollando desde hace algún tiempito y que cada vez lo va perdiendo, desgraciadamente, aunque se queden él y la mujer solos. Entonces, si nosotros no nos unimos, no estamos tirando para el mismo lado, y bueno,
vamos a seguir como estamos. Así que es cuestión de meter este tipo de videos a la gente para que escuche, participe e invitarlos, que pongan la cara, que no tengan miedo. Y realmente aquí nadie los va a comer, al contrario, nos va a dar una mano a todos porque somos todos ciudadanos de nuestro país. No queremos gente extraña en nuestras Fuerzas Armadas. No queremos que vengan o que nos lleven o que lleven a los que están en la actividad a tomar cursos en lugares que no es de nuestra idiosincrasia. Así que es cuestión de incentivar en esa parte. Y de paso, disculpen, me gustaría que la hija de Vallejos nos explique un poquito, si puede, esto que ella lo conoce bastante bien, la parte de los juicios, los saberes y todas esas cosas que tenemos los militares. Gracias. Bueno, ¿está Vallejos, la señora? Yo, en primer lugar, me puse contento porque Dios no está solo en Capital Federal, sino parece que también ayuda a la matanza. Así que, Gerardo, compartimos. Ese es un aliciente. Esperemos que esté en otras partes del país también, ¿no? Bueno, realmente el tema sueldo, yo creo que lo hemos puesto de relevancia. En USCA tratamos de defender los derechos de los suboficiales. A veces hay situaciones que nos pasan o que vemos que le pasan a las Fuerzas Armadas y que nos duelen, pero ya no es un tema de USCA, es un tema de los jefes de las Fuerzas Armadas. Sí, el tema haberes de los suboficiales es un tema que nos afecta a nosotros. Entonces, como ciudadanos nos afecta que la política y los distintos partidos políticos, porque acá no se le puede echar las culpas solo al partido gobernante, porque el partido gobernante es hoy, pero mañana es oposición. Lo podemos ver en estos últimos 8 años de gobierno. Entonces, las Fuerzas Armadas son instituciones que incluso la Constitución ya las pone, o sea que tendrían que estar en primer lugar en la patria, en el país. Y todos los argentinos las deberíamos tener ahí, como se las tiene en cualquier país del mundo. Entonces, ya es tiempo del último proceso militar, pasaron más de 40 años, no le podemos seguir envenenando la cabeza a los jóvenes. Lo que pasó más de 40 años no es un tema de los militares de hoy, no es un tema de la sociedad de hoy, o sea, ni las fuerzas políticas de izquierda que siempre se trataron de montar en hablar mal de las Fuerzas Armadas, ni las Fuerzas Armadas, bueno, las Fuerzas Armadas nunca hablan mal de los partidos, de distintos partidos políticos del país, así que, pero sí los que participamos de alguna manera en medios de comunicación, por ahí podemos decir lo que pasa y lo que vemos. Y como ciudadano, creo que los suboficiales no tenemos que tener dudas en salir a defender nuestra posición a cualquier medio de comunicación. Uno no tiene por qué hacerse cargo de cosas que no hizo. Entonces, a partir de ahí, como siempre decimos acá en este espacio, los suboficiales tampoco diseñamos golpes de Estado. Así que quede bien claro a toda la sociedad. Pero bueno, ¿quién quiere hacer uso de la palabra?
otro de los temas que nos está... Juan Eduardo, perdón. Sí. Sí, en relación a los temas que se trató ahí con el señor Alfonso, con su oficial mayor, esto siempre nos pasó, como te lo dije la semana pasada. Lo que pasa es que hoy se lo puede ver, se lo puede conocer. Hoy el suboficial mayor, el suboficial principal, viene más preparado y tenemos lo que no teníamos en nuestra época, cuando éramos cabo primero y sargento, es la tecnología. Hoy estamos comunicados con todo. Y esto siempre nos pasó a los suboficiales. Nosotros siempre hemos tenido que trabajar afuera, de cabo primero y sargento, a pesar de que teníamos nuestra responsabilidad dentro del cuartel de tener un depósito de armamento con 50, 100, 200 o 500 fusiles, más la munición, más el polvorín, donde estaba todo lo explosivo, etcétera, etcétera. Un depósito central de intendencia, un depósito de mantenimiento, una responsabilidad en el parque automotor, que vos eras responsable de todo y cada uno de los vehículos, que es hasta la actualidad. El sargento primero, el sargento el suboficial es responsable de todos los cargos que haya habido y por haber. Pero no se lo tiene en cuenta. Y lamentablemente esto nos pasa porque nosotros también tenemos la responsabilidad como suboficiales. Los suboficiales mayores que hoy son encargados en las distintas unidades en todo el país, ¿para qué están? ¿O para qué hemos estado? Si no es para ir y llevar la voz de nuestro subalterno. Yo he tenido colegio con un tema. Y no es mentira eso del que tema que no existe el tema de la salud de los hijos de los suboficiales. Llámese desnutrición, llámese internación, llámese enfermedad. Que yo como presidente del casino de suboficiales también giraba los cheques y los giros y mandaba a suboficiales de mi colegio militar a que le lleven la plata al Hospital Gutiérrez al suboficial ese que se le moría la hija. Entonces, también es responsabilidad de nosotros. También nos cabe esa responsabilidad a nosotros como suboficiales mayores. Y cuando se hace un estudio de lo que es el salario del suboficial, nuestros jefes de Estado mayores son los que llevan la propuesta al Ministerio de Defensa. Porque el ministro puede saber o no saber cuál es la problemática salarial del suboficial. Pero mi general sí lo sabe. Mi comandante sí lo sabe. Mi jefe del regimiento sí lo sabe. Entonces sí, ellos lo conocen al tema. Que haya una desidia por parte de nuestro jefe es otra cosa. Pero siempre la hemos sufrido los suboficiales. Lamentablemente así estamos al día de hoy. Pero sí tenemos la responsabilidad de mantener millones y millones de dólares con un depósito y nos viven diciendo eternamente la oficialidad, los jefes. Los suboficiales son la columna vertebral, sí, pero para trabajar, para poner el lomo. Pero después cuando tienen que acordarse el tema salarial, somos los olvidados en la alcancía del tiempo, compañeros. Lamentablemente, es así. Y hasta el día de hoy sigue siendo así. El cabo primero, el sargento primero es indigente prácticamente. Y ese hombre tiene que salir a trabajar afuera, corriendo el riesgo de que le peguen un tiro o que lo entreguen muerto a la familia. Porque tiene que trabajar de seguridad, tiene que hacer changa. Y yo se lo digo también a todos mis jefes, a todos mis superiores. Yo he tenido que vender conejos, compañero. He vendido paraguas. Me paré en una garita de seguridad. He trabajado en la transportadora de caudales de Nájera y Juan B. Justo. Siempre trabajando, pero no era para cambiar el coche, era solamente para subsistir, para poder traerle para que le compren la leche para mis hijos. Y los suboficiales prácticamente ninguno de nosotros vivimos, los oficiales mayores, acá en el conurbano. Pero siempre hemos tenido esa responsabilidad y la hombría de bien. La hombría de bien. Que eso no tiene ningún precio.
Por eso yo digo y sigo insistiendo lo mismo, que esto no es de ahora. Esto lo conocemos ahora por los medios de comunicación, porque estamos acá y porque lo vemos a diario. Hoy el cabo primero, no sé cómo hace para vivir, porque no puede con 60.000 pesos, no puede, lamentablemente. Lamentablemente, si la leche sale casi 3.000 pesos para un bebé, la Nutrilón, famosa esa. Y la obra social cuando no puede, no tiene, no la alcanza y así estamos. Y la parte medicinal también. Estamos olvidados, lamentablemente. Yo ahora tengo que ver también mi parte por medio civil. Cuando tengo mi obra social, no consigo turno para dentro de 2 meses, 3 meses, tengo que levantarme a las 4 de la mañana para ir al Hospital Militar de Campo de Mayo. Hacer cola de 2, 3 horas para cuando llega a la ventanilla me dice, no hay más turno. Ni para el cardiólogo, ni para nadie. Entonces, no sé. Yo no tengo la respuesta a este tema. Me la tienen que dar mis superiores, mis comandantes, mis jefes de Estado mayores. Ellos son los que tienen el poder de decisión y son los que la llevan la problemática de nuestro subalterno, de sus subalternos, al Ministerio de Defensa. Pero siempre pasó lo mismo, ¿eh? Siempre pasó lo mismo. Lo vemos ahora porque, bueno, lamentablemente, le digo y repito, soy reiterativo en esto, tenemos los medios de comunicación que lo podemos ver. Y hay suboficiales mayores como Alfonso que, por ejemplo, nos brindan lo que es la información a diario y está reflejado ahí. No hay ninguna mentira, no hay ningún engaño. La verdad es esta. Bueno, muchas gracias y disculpen, pero bueno. Gracias. Nos pasa siempre. A veces uno se levanta un poco, pero bueno, es la realidad. No estamos mintiendo acá. No somos mentirosos. Hablamos con la realidad. Y la realidad es una sola, es la que se vive actualmente. Bajen a los cuarteles y vean y pregunten nuestros generales, nuestros jefes de Estado mayores, nuestros jefes de unidad, cuál es la problemática de su cabo primero y su sargento. Muchas gracias, disculpen. Gracias, Juan Eduardo. Ahí nos comunica Vallejos que no está sin audio, así que no va a poder hacer los comentarios que iba a hacer con respecto a obra social y juicios y no sé qué otro tema era. Pero bueno, está sin audio, así que lamentablemente no se puede llevar adelante. Héctor, Víctor, Florencio, ¿quieren hacer un comentario? José Minio, Gerardo, Alberto. A ver. Correcto, Rubén, gracias Rubén. Voy a recoger el guante que tiró Juan Eduardo. Es correcto todo, Juan Eduardo. Siempre hemos padecido en las fuerzas, en toda la jerarquía de personal subalterno. Pero yo lo que rescato ahora es que a partir de ahora, nosotros, los viejos jóvenes que estamos acá con nueva tecnología, estamos poniendo la voz en el aire. Cosa que mis mayores antes no se animaban, no tenían el medio para poder hacerlo notar. Recién ahora estamos nosotros haciendo esto. Y lo que se abusan, la mayoría de las personas, es que el requerimiento de un cabo, sanitariamente, es mucho menor que el que tenemos ahora nosotros, el que estamos padeciendo. A mí me duele el pecho, o es cardiológico, o es algo más grave. Antes me dolía el pecho, era porque estaba corriendo, nada más, y me faltaba el aire, o era joven. Entonces, las enfermedades son sabias también. Van afectando al joven de una manera y al viejo nos va tirando cada vez más en la cama. Por eso notamos nosotros ahora y tenemos la mente clara como para poder hacerlo ver. No le puedo echar la culpa al mayor, porque supongo que debe estar velando por su gente. Pero hay tantas cosas que lo tiene limitado, que no se puede, no se hace, que no es conveniente, y nunca recibe respuesta. ¿Y qué hace ese hombre?
o se queda ahí y callado la boca, o sigue tirando la bronca y en un momento definiría su destino es otro. Así de fácil lo hacen ellos. Cuando no les gusta que uno tire la bronca, como corresponde, enseguida aparece en el sur, y si estaba en el sur, aparece en el norte, y si no, aparece dado de baja. Siempre hay un justificativo para que no pongan el pie encima. Por eso se abusan, porque las enfermedades de jóvenes tienen menos requerimientos de las que tenemos nosotros ahora. Y ahora estamos notando las falencias. Ese es el problema. Pero creo que el suboficial siempre tiró la bronca. Nunca se guardó nada. Yo las veces que he garrapiñado un pedazo de carne, ya sea a bordo, era para comerlo con mi gente. ¿No es así? Agarrábamos y nos íbamos atrás, poníamos el chulengo a escondida para que el humo se vaya por popa y a comer todos, desde el cabo hasta el último. No me lo llevaba a mi casa, porque no podía. Aparte me daba vergüenza. No puede ser que un suboficial primero principal esté robando carne, pero es el folclore que teníamos antes, era para decir. O una riestra de pan. Qué lindo que era sacar ese pan calentito a las 4 de la mañana, llevarlo a la sala, después cuando llegaba la guardia y comerlo calentito con los compañeros. Lo hacíamos siempre. Desde chico aprendimos a velar por la gente. Lo que pasa es que los medios no nos dan. Disculpa, Juan Eduardo. Bien. Víctor. No, yo te decía, Rubén, en el principio que quería escucharlos a ustedes porque, bueno, estoy ausente y, bueno, me estoy interiorizando un poco de lo que ustedes están hablando y que yo estoy de acuerdo totalmente con todo lo que ustedes están diciendo. Yo lo he padecido porque he estado, por ahí uno dice orgulloso, pero no tan orgulloso porque he estado con los altos jefes y lo he vivido muchísimo. He estado presente por mi especialidad en consejos de almirante. Y nunca nombraron un cabo, nunca nombraron el sueldo de un cabo, nunca. Y bueno, y uno fue ascendiendo en jerarquías y tampoco, por ahí también es un poco culpable uno, creo que alguno lo decía, de que no se planteó eso de los cabos, porque por ahí, no sé si uno se olvida que una vez fue cabo, yo no me olvido, ¿no? Por supuesto, pero digo, porque no lo planteamos. Y bueno, y ahora como retirados, por ahí nos queda esto que estamos haciendo el grupo de empujar y ver de qué manera podemos ayudar con presencia, con palabras, con notas, y llegar a solucionar esto, ¿no? Porque la verdad que es calamitoso. Hay cabos que se alquilan, yo no sé cómo se viven, y la verdad que es algo que preocupa bastante. Así que, sinceramente, un poco agradecido que ustedes me hayan asociado a este grupo para poder manifestar estas cosas, ¿no? Que por ahí uno, como retirado, ya no las puede manifestar, a lo mejor dentro de la fuerza que ha pertenecido, ¿no? Así que ya, muchas gracias. Gracias, Víctor. Es un placer. Y aquí, como siempre decimos, queremos que en las reuniones estén todos los suboficiales, los cabos. No importa de qué parte del país están. Acá es una reunión por Zoom, pero sí nos sirve para que podamos tener visibilidad y estar en contacto entre todos en el país, pero más que nada conocer los problemas que le están pasando realmente a los que están en el norte, en el sur, en cualquier parte del país, ¿no? Y acá somos todos suboficiales, no hay una jerarquía ni nadie es más importante que nadie. Cada uno podemos dar algo. Cuando nos referimos un conocimiento que por ahí yo no tengo, lo aporta otro, y eso, entre todos, nos vamos haciendo cada vez más grande y cada vez más fuerte. Quiero darle la palabra a Héctor López, nuestro vicepresidente. Héctor. Bueno, sí, gracias, Rubén.
Sí, totalmente de acuerdo con todo lo escuchado hasta el momento, lo expresado por todos. Y como decía Víctor recién, quizás algunos que estuvimos así con los jefes destinados, ¿no? Como decía Víctor, tiene razón, quizás nos olvidamos en ese momento de que éramos cabos también, que fuimos cabos, y capaz que no lo expresamos, nos faltó eso. Por supuesto, yo lo he expresado algunas veces, pero me parece que hacía más falta. Constantemente tendríamos que estar diciéndoles la problemática salarial, porque nunca lo tuvieron en consideración. Y cuando iban a defensa a llevar, especialmente los contables, la propuesta, por supuesto que tiraban para el carro de ellos, no para nosotros. Nosotros siempre fuimos los empleados, ellos fueron los dueños. Y bueno, así estamos, lamentablemente hoy. Estamos como ahí, bueno, que lo tiene claro Rubén Alfonso en todo, la estadística que él tiene, cómo hemos ido perdiendo, ¿no? Y bueno, mi deseo que con este anuncio que se acomoden las cosas. Dios quiera. Así que bueno, nada más. Gracias. Gracias, Héctor. Gerardo, ¿querés aportar? Sí. Mira, quería agregar algo más para recordar otra propuesta que hago, que ya la hice anteriormente, pero de vez en cuando lo voy reiterando. En la definición de suboficial de la ley para el personal militar dice que el suboficial es el auxiliar directo del oficial. Eso estaba bien para fines del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, hasta 1970 más o menos, estuvo bien. La futura, que en algún momento se va a tocar la ley para el personal militar, nosotros que pregamos por una profesionalización de la carrera de suboficial, en el siglo XXI no podemos estar con la mentalidad del fortín, ¿sí? En la línea de fortines, en La Pampa, esperando el malón, ya que el suboficial quedaría muy acotado, como de hecho está sumamente acotado y desperdiciado en todas sus capacidades, siendo solamente el auxiliar del oficial. Estamos para mucho más que eso. Ya no podemos ser más el auxiliar directo del oficial. ¿Sí? Eso estaba bien, pero vuelvo a repetir, para el ejército de Julio Argentino Roca estaba perfecto. Hasta la Segunda Guerra Mundial y podría haber funcionado. Hoy en día ya no, esto es un disparate. Es un disparate, vuelvo a repetir, estamos en la tercera década del siglo XXI, esto no puede ser más así, no estamos para auxiliar al oficial, estamos para defender a la patria en principio. Esa es nuestra razón de ser. Esa es nuestra razón de ser. Esa tendría que ser la nueva definición de suboficial. Y algo que tenga que ver con esto. No en pos de alguien más. Llámese oficial o como se llame, ¿no? Claro. Entonces, quería cerrar con esta idea. Para las futuras propuestas, y seguramente la ley para el personal militar en algún momento se va a tocar. Esto, lo que dice Rubén Alfonso, y esto creo que va a ser la centralidad o no de una auténtica, digamos, no sé cómo decirlo, cuando se toque la ley para el personal militar, una reforma con miras hacia futuro o totalmente retrógrada. Y es lo que deberíamos defender en aquellos lugares, fundamentalmente en las comisiones de defensas del Congreso de la Nación, porque los políticos que están muy ocupados solamente en ellos, de ver cómo la pasan bien, y de cómo acomodan a sus familiares, amigos y entrenados, bueno, y como no tienen idea, pues a la vista está, no tienen idea de nada de lo importante del país, que haya suboficiales que le reclamen esto, y que no aceptemos de ninguna manera que el suboficial sea solamente el que acomoda la computadora, el que se encarga de las remas de papel, el que se encarga que no falte el café en la cocina. Eso tiene que ser historia antigua. El que quiera café, que se lo lleve. Que no quiera que le falte hojas de papel, que se la lleve. Que se preocupe por sus insumos. El suboficial tiene que ser aprovechado en todas sus capacidades físicas, morales, espirituales, intelectuales, pero para eso
la ley se lo tiene que poder permitir. Eso de que es auxiliar de, vuelvo a repetir, ya en esta época es inaudito. Sería más o menos pretender tener un ejército hipomóvil, restablecer un ejército a caballo, cuando sabemos que el mundo va por otro lado, ¿no? Bueno, es la misma barbaridad. Les aseguro que es la misma barbaridad. Entonces, esto no perdamos de vista. Que el suboficial no tiene, esto hay que reformularlo, hay que reformarlo, el día que se toque la ley, el suboficial no tiene que ser auxiliar de nadie. Es alguien que está al servicio de la patria. ¿En dónde? En la fuerza que le toque estar. Y muchas gracias, Rubén. Muchas gracias a los dos Rubénes, a todos los presentes. Y Rubén Alfonso, mira, no me canso de felicitarte. La verdad es que estoy sorprendido por la gran capacidad profesional y técnica que demostrás permanentemente. Te felicito y no te canses de seguir con estos trabajos. No. Gracias, Gerardo. Ya tengo que ir cerrando. Quiero dejar brevemente a Florencio Acevedo, ¿querés decir algo? Acá lo importante en estas reuniones es que todos hagamos uso de la palabra, porque todos tenemos algo para decir. Y creo que eso es lo que hace la importancia, ¿no?, de estas reuniones. Bueno, la verdad que estoy muy sorprendido por todo lo que he escuchado y más lo que ha opinado Rubén. La verdad que lo felicito y recordar nuestros viejos tiempos que nosotros, que éramos suboficiales subalternos, y siempre respetamos y nos callamos siempre la boca. Por ahora tenemos que adoctrinar, nos han adoctrinado así nosotros cuando empezamos nuestra carrera en la isla Martín García. Pero ¿qué va a hacer? Pero hay que adoctrinar ahora y aconsejar a todas las nuevas promociones que vienen saliendo de las Fuerzas Armadas para que valoricemos lo que somos los oficiales, porque nosotros somos la verdadera vértebra de nuestra fuerza. Así que es lo único que puedo decir. Y estoy de acuerdo con todo lo que se ha comentado, tanto Gerardo como Alberto, y bueno, y Héctor, y principalmente por Juan Martínez, que me gustó todo lo que está hablando. Estoy muy de acuerdo con Juan. Así que muchas gracias y nos veremos en la próxima, si Dios quiere. Gracias, Florencio. Para cerrar, Rubén Alfonso, supongo que este tema lo vas a seguir trabajando, lo vamos a seguir exponiendo, nos llevará más tiempo, habrá que estar en todos los medios de comunicación que se pueda explicando la problemática de los haberes de los suboficiales de las Fuerzas Armadas. Y cuando digo de los suboficiales es porque a nosotros en USCA nos ocupa el tema de los suboficiales. Supongo que para otras, para los oficiales estará el centro militar o el centro naval, otras instituciones, el colegio militar, otras instituciones. Entonces, pero desde la parte de suboficiales se está ocupando USCA de estos reclamos y otras instituciones. Hay otras instituciones y no tenemos por qué desmerecer ni competir ni con ninguna otra de las instituciones suboficiales que están en el país. Lo que sí decimos es que cuanto más juntos trabajemos, más juntos estemos, más fuertes vamos a ser. Y para terminar, y decirle a los cabos que quizás estén mirando luego esta reunión, es que les quede claro que cuando uno entra a una de las fuerzas, tiene una vocación, ¿sí?, que es esa pasión por hacer lo que quiere, que es ser militar. Pero también le tiene que quedar claro que el haber, el sueldo, es otro tema, es otro derecho, y que cuando no se exige o se reclama, en muchos casos se afecta a la familia. Entonces, antiguamente se decía que uno entraba a las Fuerzas Armadas por vocación y era como que eso
lo hacía diferente a cualquier ciudadano y que no podía reclamar por el sueldo. No nos equivoquemos. O sea, uno entra a las fuerzas porque le encanta hacer esa actividad, esa profesión, pero a partir de ahí no quiere decir que se me vulneren ningún tipo de derechos. Por eso le decimos a los oficiales jóvenes, a los cabos, conozcan la Constitución, conozcan la Ley 19.101, conozcan los reglamentos, para poder asesorar, para poder estar acompañando en el crecimiento a sus oficiales más modernos o cabos en la institución. Gente, les agradezco. Juan Domingo, ¿querés cerrar? Está bien, Rubén. Ya con todo lo que se dijo es suficiente. Después nos vemos el miércoles o jueves, la semana que viene. Gracias. Gracias, Juan. Bueno, les agradezco a todos y nos veremos el próximo miércoles con algún nuevo tema. Nos quedan muchos temas de IOFA. IOFA que no crea que los suboficiales nos descuidamos del tema. Estamos pendientes, estamos viendo en cada lugar que nos están dando los servicios como corresponden, las falencias que hay, las estamos siguiendo. Nos vemos la próxima semana.